Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a esta ventanita saludable en este espacio de Facebook donde vamos refrescando algunos conceptos sobre salud que a veces los tenemos ahí un poco olvidados y siempre por eso es bueno venir cada tanto y recordar algunos conceptos que son muy importantes como los que estamos tratando, que son los accidentes hogareños, ¿no? El lugar más seguro que tenemos, que es nuestra casa, puede convertirse a veces en una trampa. Entonces estamos ahora viendo, en el caso de este momento, el día de hoy, vamos a tratar las hemorragias, que también suele ser algo bastante común que nos ocurre. Entonces vamos a ver cómo tratarlas, los tipos de hemorragia que hay y qué es lo que hacemos en caso grave hasta que llega el auxilio médico. Entonces, es bastante común que nos cortemos con un cuchillo, con una tijera, con algún elemento punzante. Entonces, es necesario saber qué hacer en cada caso. Las hemorragias estas son por heridas, por supuesto, y a veces pueden resultar peligrosas si no se trata adecuadamente al paciente, porque a veces, como decimos, son cosas simples, pero otras veces puede un vidrio, por ejemplo, o algo muy finito y cortante, como una cerámica también, como acero, algo metálico, puede causar una pérdida de sangre muy importante en cuestión de minutos. Entonces eso puede desestabilizar a la persona y en casos muy graves puede llegar a ser fatal también. Por eso la importancia de este tema. Entonces, las hemorragias son las rupturas de los vasos sanguíneos, pero a diferencia de ese sangrado normal, leve, de una cortadura, como recién las que mencionamos, ¿no? Las hemorragias, las heridas leves, mejor dicho, las heridas leves, en este caso se produce una salida de sangre muy intensa, importante y en muy corto tiempo. Por eso es que también el organismo empieza a notar cambios y puede a veces llegar a causar estragos, porque lo primero que puede ocurrir es un desvanecimiento, una pérdida de conocimiento, debilidad, y en el peor de los casos, si se demora demasiado, se puede seguir con esa pérdida y el organismo va a verse, por supuesto, mucho más afectado, muy severamente. Entonces, dependiendo del tipo de vaso que se haya roto, es como clasificamos a la herida que tenemos frente a nosotros. Por eso es importante reconocerlas con facilidad y saber qué hacer. Primero que nada hay que evaluarlo, por supuesto, y después ver cómo la tratamos. Por eso es interesante saber diferenciarlas también. Entonces acá tenemos los distintos tipos. Tenemos la hemorragia arterial, que en estos casos la sangre sale directamente de una de las arterias principales. Se reconoce con facilidad porque hay impulsos fuertes y el color es rojo intenso. Y es muy peligrosa porque la cantidad que se pierde es muy grande. Después tenemos la hemorragia venosa. Y esta sale, por supuesto, directamente de las venas. Es continua, es fluida y es de un tono mucho más oscuro. La otra sangre es esa sangre brillante, de rojo intenso, ¿no? Como decía, a diferencia de esta otra. Y después tenemos la hemorragia capilar, que son las más comunes, las que nos hacemos más fácilmente y que no son muy peligrosas y se pierde poca sangre. En el cuadro siguiente vamos a ver las distintas clases de hemorragia, ¿no? Acá vemos entonces
La arterial, de la que hablábamos primero, como es, ¿no? Ese rojo intenso y que como sale como por chorros, por momentos, se desprende un, un chorro justamente de sangre y después se hace una pausa y vuelve a salir. El venoso, que es el que vemos segundo, y que es un rojo más oscuro, apagado, y que es distinto porque sale de las venas. Y el capilar, como decíamos, son justamente los superficiales, donde se rompe la piel más, más superficial. Entonces, las hemorragias por estas heridas que conocemos como hemorragias externas, porque recordemos que también existe la hemorragia interna, ¿no? Eso hay cuando un accidente por un choque, por una caída, ¿no? Donde se puede destruir algún órgano interno y entonces existen esas heridas, esas hemorragias internas tan peligrosas. Hay muchas más causas, pero yo digo estas que son las más comunes de pronto. Entonces, de las que estamos hablando nosotros, como es un accidente hogareño, hablamos de heridas y hemorragias externas. Y se producen por distintas causas, todas ellas son muy importantes. Por ejemplo, por traumatismos o lesiones directas en un vaso sanguíneo. Por ejemplo, me caigo o golpeo contra algún lugar y me corto, ¿no es cierto? Y esto viene a consecuencia de la prevención de los accidentes que habíamos visto ya anteriormente, en el encuentro del jueves anterior. Entonces, me caigo por una escalera mal puesta, que subo mal, es decir, no la escalera, sino algo en donde me subo y me caigo, o me llevo algo por delante, tropiezo y me golpeo con algo que me corta, en fin, hay infinidad de maneras, ¿no? También puede ocurrir porque en la pared arterial hay algún punto débil y generalmente eso es una condición ya hereditaria, es de nacimiento, que haya algún tipo de debilidad justamente en la pared arterial. Entonces ahí puede producirse, sin que sea algo tan fuerte el golpe o el traumatismo que recibimos, pero sin embargo se produce la lesión. También ocurre en el caso de las diabetes cuando no están bien controladas, porque sabemos que es una enfermedad que puede ir debilitando los vasos sanguíneos y entonces ahí también corre peligro de que sea una hemorragia con importancia, delicada, que hay que tratar rápidamente. Después puede ocurrir hemorragia también por la ingesta de fármacos, ¿no? Que afectan a la coagulación de la sangre. Esto también sabemos, ¿no? Que a veces determinados medicamentos hacen que la sangre sea mucho más rápida, esté como más licuada y entonces enseguida sale esta sangre por una herida, aunque sea no tan importante, sea más leve, más pequeña. Y después, el último motivo podría ser por enfermedades hereditarias que afectan la coagulación de la sangre. Por ejemplo, el caso de la hemofilia. ¿Cómo actuamos en esos momentos, que es tan importante? Lo primero, por supuesto, ante un accidente de esta clase, cuando uno ve sangre, hay gente que se impresiona realmente. Pero hay que tener la cabeza fría siempre que ocurren estas cosas. Entonces, primero que nada, mantener la calma y pensar fríamente qué es lo que tengo que hacer para que todo salga bien. Entonces, primero que nada, evaluamos para ver qué daños tiene la persona, ¿no? por este accidente que ha sufrido, qué tipo de hemorragia es, y siempre llamamos a emergencias. Y también otro detalle es
saber cómo detener ese sangrado hasta que llega el auxilio médico, justamente. Entonces, es importante que lo sepamos, porque a veces es cuestión de minutos la espera, pero la mayoría de las veces tenemos que esperar en un lapso de media hora y a veces más, según el lugar donde nos encontremos, según la demanda que haya. Hay momentos donde sabemos que hay mayor demanda en determinados lugares, entonces estamos expuestos nosotros a tener que esperar más tiempo del que podríamos soportar. Entonces, bueno, ahí es importante mantener también al paciente tranquilo y que esté consciente dentro de todo. Entonces, ¿cómo controlamos una hemorragia? Y seguimos los siguientes pasos. El primero es, como decíamos, evaluar. Entonces observamos principalmente los signos vitales del paciente, cómo está la persona, ¿no? Uno puede darse cuenta observándolo si está muy alterado, que eso también influye, si está tranquilo, si piensa y razona correctamente, si uno puede hablarle y la persona entiende y hace lo que le decimos, colabora y ayuda con esta ayuda, valga la redundancia, que le estamos dando hasta que llegue el profesional médico. Entonces, analizamos la herida, ¿no? Para saber cómo hacemos, para saber, como decíamos, qué clase de herida tiene. Si, a veces se ve que es mucha sangre porque el lugar, por ejemplo, uno si se pincha la yema del dedo, usa un pinchacito simplemente, y sin embargo sale mucha sangre, pero sabemos que no es de importancia. Entonces pasa lo mismo a veces con alguna otra herida. Parece mucho porque al principio salió mucha sangre, fue el primer impulso, pero después va mermando. Entonces ahí también tenemos que saber qué clase de herida o cómo controlarla, cómo llevarla adelante. Entonces, ver la profundidad que tiene, la extensión que tiene, ver si la zona está sucia, y entonces evaluamos ahí también, según el tamaño, la profundidad, qué lesión puede haber ocurrido dentro del organismo, ¿no? Porque si es una caída y es un corte en el abdomen, en un muslo, entonces ahí sí podemos evaluar y debemos hacerlo si puede haber alguna lesión más importante interna. Entonces, generalmente lo que hacemos en estos casos es la compresión directa, o sea, hay que comprimir, apretar donde está la herida para que cerrar ese espacio y que deje de salir la sangre. En estos casos es importante tener en casa gasas. Generalmente tenemos un botiquín donde hay elementos y ese va a ser el último paso que vamos a ver, armar un botiquín de emergencias que tenga lo más necesario en nuestra casa para no correr ningún riesgo cuando nos pasan estas cosas. Entonces, tomamos gasas y si no hay, tomamos algún elemento que esté limpio, por ejemplo, una tela, sábanas o algún tipo de repasador, de esos repasadores que no tienen esas telas que se van como adhiriendo, sino que es una tela más delgada, más suave. Entonces la ponemos sobre la herida y como si fuese un apósito, y lo que hacemos es presionarla suavemente, porque también podemos ocasionar dolor y puede ser peor si hacemos una presión demasiado fuerte. Entonces, presionamos esa herida y la sostenemos y vemos que deja de salir sangre,
la mantenemos así hasta llegar al lugar donde va a ser atendida la persona, hospital, clínica, salita, lo que sea el lugar hasta donde estamos yendo. Entonces, nosotros lo que hacemos es no retirar eso por nuestra cuenta cuando llegamos al lugar, porque tiene que ser removida por un profesional, ya que si la herida era grande y nosotros depositamos esa tela, pueden, por el tiempo transcurrido también, haberse formado algunos coágulos de sangre. Entonces, si nosotros tiramos eso, por más suave que lo hagamos, si tiramos esto, volvemos a abrir la herida. Entonces, sería peor la solución que estamos dando al problema, y por eso es necesario entender, ¿no?, qué es lo que tenemos que hacer en cada caso. Cuando es una herida demasiado grande y también muy profunda, es algo que impresiona, pero podemos rellenarla, ¿no?, con gasas, esas heridas que se hacen, que se abre como si fuese un abanico, pero hay que rellenar para que no siga saliendo sangre, y también para que no cause más daño. Lo que hacemos es rellenar con gasas o trozos de tela limpia, por supuesto, y también volvemos a presionar con las manos. Y esto lo tenemos que hacer por más o menos 10 minutos. Presionamos y soltamos, y después volvemos a presionar suavemente, pero la cosa es que se mantenga, ¿no? Ya si vemos que sigue saliendo sangre, entonces, bueno, tenemos que aplicar todavía más telas, cosa de cubrir todo muy bien. Y si vemos que ya está controlado, dejamos de hacer presión, y después, bueno, podemos realizar algún tipo de vendaje para que esa zona se mantenga así protegida, hasta que reciba la ayuda profesional. Otro método es el torniquete, ¿no? En general, en situaciones normales no es necesario realizarlos, tampoco es lo mejor, pero a veces es necesario para que ese cierre de herida y se corte la hemorragia. Es necesario, no hay otra manera. Entonces, bueno, en esos casos de hemorragias muy severas, que es casi imposible detenerlas de otra manera, entonces tenemos que aplicar el torniquete. Y eso nos va a evitar justamente daños mucho mayores, porque a veces el no hacer esto puede ser causa de que después el paciente reciba una amputación o tenga daños en sus nervios, en alguna parte, de alguna manera internamente. Entonces, recurrimos al torniquete cuando no hay otra forma de detener esa herida, ese derrame, esa hemorragia. Y los materiales que necesitamos en este caso es cualquier elemento que sirva para atar, ¿no? Además de poner la compresa, como habíamos estado explicando, o rellenar esa herida y no para, entonces lo que buscamos es algún elemento, y según, ¿no?, el tamaño de la herida, que sea ancho, ¿no? Por ejemplo, según el caso puede ser una corbata, tela, una venda, cualquier cosa que pueda tapar, ¿no?, la mayor parte de esa compresa que yo hice, y después la empezamos a enroscar. Ahora vamos a ver de qué manera. Con una vara es otra de las cosas que necesitamos. A veces, según el tamaño, puede ser una lapicera, una varita, un palito chino, esos de comida. Hay mil cosas que están a nuestro alcance en casa, por ejemplo, para poder hacer un torniquete cuando no es demasiado grande. Entonces, vemos ahora cuáles son las formas. Lo único que nunca tenemos que usar
es, por ejemplo, un cable o bien cordones, cualquier cosa que sea demasiado finita, porque primero que no me va a poder sostener la mayor parte de la compresa que yo estoy haciendo, y además que ustedes vieron que cualquier cosa que es finita y le hacemos presión, empieza justamente a lastimarnos. Deja como una huella en la piel también, así que no serviría, causaría más problemas, además de dolor y que fuese casi inútil. Entonces los pasos que seguimos con un torniquete son, primero despejamos la herida, toda la zona, y a veces es necesario, por supuesto, en estos casos, cortar la tela, ¿no?, que hay alrededor. Que eso no lo habíamos dicho, pero también es sumamente importante, pero eso lo hacemos ya en la evaluación al principio, para que no quede nada adherido. Si es imposible, bueno, hacemos lo más urgente, que es detener la herida, y del otro ya se encargarán los profesionales. Después colocamos el primer trozo de tela 5 centímetros por encima de donde está la lesión, ¿no? Los 5 centímetros, sin que sea directo, sobre todo en las rodillas y en los codos. Entonces hacemos un par de nudos para que esto no se deshaga. Cuando ponemos el trozo de tela, para que justamente, ahora lo vamos a ver si está aquí, acá. Ven cómo ponemos esto, acá sería este que estamos poniendo a unos 5 centímetros, acá está la compresa, y lo llevamos de ambos lados del lugar donde se encuentra la herida, y hacemos un par de nudos para que no se deshagan. Acá vemos los nudos arriba, ¿no es cierto? Estos serían los 5 centímetros de los que hablaba recién. Y entonces el tensor lo sujetamos haciendo un doble nudo y empezamos a girarlo despacio, ¿no? Y lo vamos girando, girando, hasta que llegue a quedar bien sobre, acá lo vemos nuevamente, hasta llegar a este punto en donde podemos presionar justamente, pero sin demasiada tensión, ¿no? Entonces, a veces, generalmente, el paciente siente mucho dolor, pero no por eso vamos a dejar de presionar, porque si no la sangre va a salir. Pero no, como decíamos, sin una tensión demasiado fuerte, porque también el dolor, cuando es insoportable, y sobre todo si la persona está en una situación de crisis, no solamente física, sino emocional, entonces se puede desmayar o puede accionar con violencia y sacarse todo, incluso ser violento con uno que lo está ayudando. Así que ser muy precavido en estas cosas, ¿no es cierto?, cuando estamos ayudando a tratar todos estos temas. Entonces, lo que hacemos es dar vuelta a la tela con el tensor que tenemos y llegar a donde está el punto donde se termina de girar. Que esté bien sujeto, que esté justo apretado, pero sin mucha tensión, y entonces ahí, bueno, vamos a fijarlo cuidadosamente con otro trozo de tela en la parte inferior de la herida para que no se afloje el torniquete. Entonces, hay que fijarse siempre la hora exacta en que lo colocamos, porque también son heridas que no pueden estar también mucho tiempo con este tipo de vendajes, ¿no? Entonces, siempre hay que tratar que el paciente esté confortable, que la persona se sienta contenida, acompañada,
tenerle mucha paciencia en ese momento porque está sufriendo física y emocionalmente, puede sentirse muy insegura, con muchos miedos, entonces es importante esa ayuda que le estamos dando, que no es simplemente física. Y entonces, bueno, después lo que el profesional haga cuando llegue ya no corre por nuestra cuenta, pero hicimos lo mejor que pudimos, todo lo que recordamos, y por eso es importante saber todos estos pequeños detalles, aunque no lo hagamos a la perfección, siempre vamos a estar ayudando a que no se agrave más el problema, no sea mucho peor lo que pueda venir después. Con estos simples tips que está viendo, uno puede colaborar y, como se dice siempre, no es salvar vidas en este caso, pero sí salvar de tener consecuencias mucho peores, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante. En el próximo encuentro vamos a ver algo más, que es la electrocución. ¿Qué pasa cuando alguien se electrocuta? Porque también suele ser común que haya gente que en casa quiera arreglar algo que se rompió, un enchufe, un plafón, una de las algún elemento eléctrico que no funciona bien, y entonces empieza ahí a hacerse el técnico o técnica, y después puede ocurrir una desgracia. Entonces, ver qué hacer en esos momentos. También algo importante son los desmayos, y después las intoxicaciones. Son todos temas que uno necesita saber porque pueden ocurrirnos. Entonces es interesante saber en cada situación cómo actuar. Y después el botiquín. Para finalizar, vemos cómo armamos y cuáles son los elementos más importantes que tenemos que tener en un botiquín en casa. Y bueno, hoy es 7 de abril, nuestro próximo encuentro será el jueves 21. Así que nos vamos a estar encontrando el próximo jueves 21 para seguir con este tema que es, creo que, importante para tenerlo en cuenta. El de la prevención de accidentes domésticos y después cómo actuar cuando ellos ocurren. Así que tengan una linda tarde, gracias por su atención y nos volvemos a encontrar entonces. Gracias.